Hoy vamos a estar hablando sobre un documental que recientemente se ha presentado en El Salvador, denominado Aprendiendo del Salvador. Me acompaña hoy en la noche el productor independiente que realizó ese documental, el señor Bob Gliner. Antes de hacerle las preguntas y presentarlo, quiero leer un poquito de su perfil. Él es un galardonado productor de documentales con más de 40 programas en su haber. Sus programas han aparecido en estaciones como el Servicio Público de Divulgación, mejor conocido con las siglas de PBS. También su enfoque principal es en los programas sociales y el cambio social. Dentro de Estados Unidos ha trabajado y también en el mundo, en países como Rusia, Macedonia, Vietnam, India, Tanzania, Ecuador y Cuba, entre otros países. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Welcome, Bob. How are you doing? I'm doing well. Thank you for having me on your program. Estoy muy bien, muchas gracias y gracias por tenerme aquí en el programa de ustedes. Tuve el honor de ver el documental, Bob, un documental que dura más o menos 40 minutos. Habla sobre los programas sociales que se han implementado desde los últimos años, pero yo quisiera preguntarle, pues en términos generales, para ubicarnos, ¿qué lo motivó a hacer este documental y por qué lo titula Aprendiendo del Salvador? Una de las principales motivaciones para hacer este documental fue para tratar de clarificar al público norteamericano una percepción errónea que se tiene sobre El Salvador. En general, el público norteamericano asocia El Salvador con la violencia de pandillas y con los niños cruzando la frontera solos hacia los Estados Unidos. Sin embargo, hay cambios muy positivos que están sucediendo en El Salvador durante los últimos años, de los cuales tanto los Estados Unidos como otros países pueden aprender. Solo para mencionar algunos, el mejor acceso que tienen ahora todos los niños a la educación, muchos de ellos que no tuvieron acceso antes en zonas remotas del país. El libre acceso a los servicios de salud que han sido mejorados y que evidentemente hoy se hace más fácil a la población a acudir a solicitar servicios médicos y que antes no lo hacían por falta de recursos, etcétera. También hay que mencionar los cambios en la ley de medicamentos, que ha hecho las medicinas mucho más accesibles a la población, la asistencia a los pequeños agricultores y pequeños propietarios, y particularmente el proceso transparente, democrático que se está impulsando en El Salvador. Hoy cualquiera puede decir lo que quiera sin temor a que en la noche lo vayan a asesinar. Ese es un cambio muy positivo que queremos enfatizar en el documental. Una de las también principales motivaciones es que la percepción en los Estados Unidos es que cualquier gobierno liderado por la izquierda en Latinoamérica representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, y queremos combatir esa percepción que existe, porque en definitiva, ¿qué amenaza puede ser para la seguridad de los Estados Unidos? Que haya programas que le dan leche a los niños, que le dan uniformes, que le dan zapatos. ¿Qué amenaza puede ser para la seguridad de Estados Unidos? Que haya servicios de salud accesibles para toda la población de salud. Esto ni siquiera lo tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay libre acceso o libres servicios médicos para toda la población. Eso no lo tenemos. Entonces queremos cambiar esa distorsión que existe y además atacar la percepción de que simplemente porque es un gobierno de izquierda son amenaza para el país. Hay muchos cambios positivos. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar qué programas sociales aparecen y explicar en el documental? Quiero enfatizar de que nadie me ha empleado para venir a hacer este documental a El Salvador. Yo soy un productor independiente y adopto una visión crítica de todo lo que está sucediendo donde yo voy a hacer documentales. En general, yo tenía una idea bastante general acerca de la situación en El Salvador, pero una vez llegué acá, fui refinando esa idea porque tuve completo acceso a las diferentes esferas del gobierno y también me dieron acceso sin ninguna restricción a toda la población de El Salvador en las diferentes áreas del Salvador. Anduvimos por todo el país haciendo tomas tanto en el área rural como en el área urbana, en los mercados, en los barrios de trabajadores, en las haciendas, en las fincas. Esa es la forma o la técnica,
que yo uso, es la dinámica que utilizo para hacer documentales. Quiero decir que este documental se ha estado mostrando en los Estados Unidos desde enero. Se está mostrando en diferentes canales en Estados Unidos. Hasta ahora se ha mostrado en 12 canales. Usted también durante el documental hablaba de que para entender, lo voy a leer de manera textual, lo saqué de un académico que lo citaban ahí en el documental, dice que si queremos entender algunos problemas, como por ejemplo el tema de la migración a nivel latinoamericano, independientemente del país o del gobierno que esté, hay que conocer la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica, particularmente durante los años 80 y 90. Y yo quisiera, que es un tema que es transversal a nivel latinoamericano, nos explicara un poco qué hay detrás de este ángulo. Es importante para mí enfatizar que yo entrevisté a muchas personas que habían huido del país durante los años de la guerra allá en los Estados Unidos. Estas personas eran tanto funcionarios públicos de diversas instituciones como también la población en general, agricultores, etcétera. La persona a la que tú te refieres que hizo esa declaración es Héctor Perla, sí. Es un académico de la universidad allá en Estados Unidos, en Santa Cruz, y él es correcto al decir que hay que estar conocedor de las pólizas que Estados Unidos aplicó en los países latinos para entender por qué la gente ha huido a los Estados Unidos. Por ejemplo, para todos es claro que durante los años 80 los Estados Unidos apoyaron abiertamente la dictadura militar y apoyaron abiertamente los gobiernos de derecha. Entonces forzaron una guerra civil sobre la gente de El Salvador, lo cual condujo a que más de 1 millón de salvadoreños huyeran hacia los Estados Unidos durante esa década. Entonces, si se sabe cuáles han sido las pólizas que el gobierno de Estados Unidos empleó en El Salvador, la población de Estados Unidos que ve este documental va a tener más claridad acerca de cómo los Estados Unidos han contribuido a crear los problemas que está confrontando El Salvador, como esa migración ilimitada y la violencia pandilleril. Realmente lo que nosotros americanos tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos en el espejo y todas las cosas que nosotros no hemos logrado hacer en los Estados Unidos, a pesar de ser un país desarrollado, y cuánto podemos aprender de países como El Salvador que están haciendo todos estos cambios positivos con tan limitados recursos. La reacción que ha tenido el documental que se ha mostrado en varios estados de la Unión Americana ha sido bastante positivo, y me gustaría enfatizar 2 sectores en particular. Uno es los mismos salvadoreños viviendo en los Estados Unidos que le han enviado muchos correos electrónicos al director diciendo que ellos no estaban conocedores de todos los cambios que están sucediendo en El Salvador, y después de verlo, muchos de ellos incluso quisieran regresar a El Salvador y ver de qué forma ellos pueden ayudar en los procesos que se están dando. El otro sector que ha sido positivamente impactado por el documental es el sector académico en los Estados Unidos, que también le han mandado correos electrónicos, y los sectores políticos con pensamiento liberal. Ellos enfatizaban en los correos que ellos no sabían nada y nunca habían visto un documental mostrando objetivamente los cambios que se están dando en El Salvador, y eso va a tener a la larga un impacto sobre la presión que hace el público para cuando los oficiales electos, los congresistas, etcétera, traten de hacer políticas hacia Latinoamérica. También el impacto positivo que hay en esto es que recientemente la administración de Obama propuso un paquete de ayuda a los países de El Salvador, Honduras y Guatemala de $1 millón para combatir las causas de la violencia y de la inmigración ilimitada y sin ningún control hacia los Estados Unidos, para tratar de resolver o ayudar a resolver las causas, las raíces de este problema de violencia y de inmigración. Aunque todavía no hay una aprobación final, mi esperanza es que tenga un impacto positivo sobre las discusiones que hay en el Congreso acerca de este proyecto. Bueno, Bob, trasladémonos entonces a El Salvador. Entiendo que el documental se ha presentado y se tiene previsto que se va a ir presentando en diferentes espacios, incluyendo acá en el canal del Salvador, Televisión del Salvador.
Pero quisiera saber su opinión sobre el nivel de receptividad que ha tenido en los espacios donde se ha presentado el documental. El documental fue estrenado el viernes pasado en el Teatro Nacional, que por cierto es un teatro muy bonito por dentro. La asistencia estaba compuesta no solo por oficiales electos públicamente, ministros y viceministros, sino que también, y la mayoría eran la población promedio de El Salvador, trabajadores, alguna gente que habían llegado del campo. Entonces mi percepción de cómo la gente reaccionó es que ellos reaccionaron muy positivamente. Yo quisiera que más allá de lo que vamos a ver en el documental, usted, de acuerdo a su opinión y lo que encontró a través de las entrevistas o en el recorrido en el territorio, pues me hiciera un análisis de estos temas que usted encontró que quedan pendientes por profundizar o implementar en términos de políticas públicas. One of the biggest challenges in trying to implement some of these programs. Uno de los desafíos más grandes que siento yo que todavía confronta El Salvador es cómo obtener los fondos para darle sostenibilidad a todos estos programas sociales. Tanto en El Salvador, en otros países latinos y del mundo, y también en los Estados Unidos, hay una historia de inigualdad o desigualdad. Sin embargo, quiero enfatizar que en los Estados Unidos esa brecha entre pobres y ricos, esa brecha de desigualdad se está ampliando, mientras que en El Salvador, aunque en pequeñas cifras, pero esa brecha se está reduciendo, lo cual es algo de lo que tenemos que aprender. Pienso yo que si se logra resolver el problema de hacer estos programas sostenibles y de lograr los fondos apropiados, la población va a llegar a la conclusión de que estos programas benefician a todos, no solo a los que no tienen, pero también a los que tienen. Si se logran los fondos y se hacen estos programas sostenibles y la gente llega a la conclusión de que los programas benefician a toda la población en general, ellos van a decidir a participar más activamente en este proceso de cambio. Y al mismo tiempo, si se profundizan estos programas, se está atacando las raíces del problema de inmigración, las raíces del problema de violencia. Una de las cosas que está clara en el documental es que Sánchez Serén, el presidente de la República, él fue un profesor que enseñó en las áreas rurales y, claro, después se convirtió en comandante guerrillero, pero a través de un proceso pacífico, él se convirtió en el presidente de la República. Para mí, el mensaje que se está enviando ahí es que cualquiera que sea, ya sea de donde sea del área rural o sea del área urbana, puede convertirse en presidente en el futuro a través de un proceso pacífico. Algo que quisiera enfatizar, algo que se muestra en el documental, es un programa de construcción de casas, construcción de viviendas que existe en el área semirural, diría yo. Este programa está en San Julián, donde se estaban construyendo entre 200 y 300 casas y es un programa que el FMLN está impulsando, pero quienes trabajan en la construcción de las casas son los propios pobladores los que van a habitar esas casas. Si este programa se pudo hacer que la población participe en la construcción de sus propias viviendas, pienso yo que en el futuro, al ampliarse este diálogo, la gente, toda la sociedad salvadoreña va a participar en construir también un país nuevo. ¿Cómo hacer sostenible en el tiempo estos programas sociales? Pero esto supone, como tú lo planteabas, que hay necesidad de revisar, por ejemplo, cómo está la base tributaria, las finanzas del Estado, de dónde se recauda. Y pasa también por cuestionarse la forma en la que se está haciendo en este momento. Pasa por, a lo mejor, modificar cómo o quiénes pagan, ¿verdad? Esto para que se logre finalmente que sean sostenibles estos programas. Pero hablar de eso en este país, más allá de la coyuntura electoral, en realidad casi que es una mala palabra, no se puede. Hay mucha gente que no quiere hablar ni siquiera de la posibilidad de discutirlo. We
We have the same problem in the United States. En los Estados Unidos nosotros tenemos el mismo problema. La gente que es poderosamente económica no quiere hablar de cambiar las políticas de los impuestos. Sí, lo que nosotros vemos acá es que si todos los sectores empiezan a ver los beneficios de los programas que se necesita financiar, esos sectores son los que eligen a los oficiales públicos, a los congresistas, a los diputados, a los alcaldes. Si la gente ve los beneficios, la expectativa es que ellos hagan presión sobre todos estos oficiales para que esta discusión sobre el cambio de las políticas de los impuestos sea un asunto que se esté discutiendo permanentemente. Si la gente elige a los diputados y a los otros funcionarios públicos, ellos tienen un peso político y necesitan poner presión y estar envueltos en todas estas actividades que pueden incidir en un cambio en las políticas de recaudación de impuestos. Yo estoy seguro que si ellos ven el beneficio, incluso algunos sectores que son poderosos económicamente, van a ver los beneficios para toda la población y van a ser posiblemente un poco más flexibles en cuanto a cambiar las pólizas de recaudación de impuestos. ¿Alguna experiencia que nos puedas compartir en la cual actores políticos claves o tomadores de decisión en diferentes ámbitos, en el Congreso, en el Ejecutivo, se hayan puesto de acuerdo para lograr establecer la discusión o el análisis sobre la política fiscal o la necesidad de modificar esto, en el que, digamos, sea medianamente exitoso y se haya logrado avanzar? In the United States, in California, where I live, Me gustaría mencionar algunas experiencias que han habido en los Estados Unidos, particularmente en el estado de California, que es donde yo vivo. En el estado de California se han hecho campañas para incrementar algunos impuestos. Y la forma en que esto ha funcionado es la siguiente. Como se sabe que a nivel de todos los Estados Unidos, los sectores más conservadores echan a andar eslogans o consignas como que el aumentar taxes significa socialismo. Entonces, lo que se ha hecho es hacer presión sobre el incremento de los taxes a nivel local en vez de hacerlo a nivel nacional, porque a nivel local se ha tenido más éxito. Por ejemplo, cuando se lleva a voto propuestas para incrementar los impuestos, generalmente 2/3 de los votantes están de acuerdo en que se deben incrementar si esos impuestos van a servir para aumentarle los salarios a los maestros, aumentar el acceso a la educación, mejorar el transporte público, etcétera. Yo pienso que son más exitosas estas campañas a nivel local que a nivel nacional. Entonces yo pienso que algunas personas tienen que llegar a la realización o al entendimiento de que si ellos nacieron en mejores condiciones, hay otras personas que han nacido bajo peores condiciones, por ejemplo en Sudán, en África o en aquellos países afectados por hambrunas y por sequías. Entonces, en el caso específico de El Salvador, si nosotros logramos transmitir esta visión de que en El Salvador se están dando cambios positivos que están beneficiando a toda la población, pensamos que los programas de ayuda de otros países hacia El Salvador podrían incrementarse, ya que van a ver cómo estos cambios están haciendo un impacto positivo en todos los sectores de la sociedad salvadoreña y no solo en sectores pequeños. Tenemos la esperanza de que eso pueda conducir a incrementar la ayuda hacia El Salvador para poder financiar todos estos programas. Una de las cosas que se enfatizan en el documental es que una de las personas que habla allí es que podría ser más barato importar frijoles, por ejemplo, de China, pero eso definitivamente crearía desempleo entre aquellos agricultores que se dedican a la producción de frijoles. Entonces, ¿en qué estamos más interesados? ¿En hacer ganancia o en que toda la gente tenga un empleo dignificado? Si vemos las cosas desde ese punto de vista, si estamos más interesados en ganancias, solo una pequeña porción de la sociedad es la que se beneficia. En cambio, si establecemos como primera prioridad que todos tengan un empleo dignificado, entonces vamos a estar dirigiendo y tratando de resolver las necesidades de la población. De hecho, una de las cosas que se enfatizan en el documental como
Inicialmente, una de las razones por la inmigración a los Estados Unidos fue la guerra, pero más después la gente empezó a dejar el país porque no encontraba trabajo. Entonces, si nosotros establecemos como una de las primeras prioridades que todo el mundo tenga un trabajo dignificado, entonces la gente no va a sentir la necesidad de emigrar a los Estados Unidos, y eso es lo que los Estados Unidos tienen que empezar a ver, y es lo que nosotros, es la visión que estamos tratando de darle a la población norteamericana. Por lo tanto, creemos que los niveles de ayuda a El Salvador de parte de los Estados Unidos podrían incrementarse. Una de las cosas que se ha mantenido a lo largo de la entrevista en explicación, y también uno lo encuentra en el documental, es la participación activa de la sociedad, más allá de lo que se decida a nivel del Ejecutivo o el Legislativo. Necesitamos una sociedad activa. Uno de los propósitos o de los objetivos del documental es mostrar cómo en tan corto periodo de tiempo, en los últimos 5 años, El Salvador ha logrado éxitos en ciertas áreas que tomaron mucho más tiempo en otros países, un periodo de tiempo mucho más larguísimo que lo que El Salvador lo ha cumplido. Realmente los cambios han tenido efecto en El Salvador en un tiempo tan corto que no hay otro ejemplo aún en otros países donde se están impulsando estos programas. A ellos les ha tomado mucho más tiempo. Entonces yo pienso que si difundimos ampliamente todos estos logros, la gente va a tomar conciencia de cómo todos esos logros los están beneficiando. Por lo tanto, pensamos que la gente va a participar más ampliamente en el debate sobre estos cambios y eventualmente eso va a llevar a una mayor participación de toda la población en impulsar esos cambios. No solo la gente de la izquierda, pero la gente de todos los sectores ya no van a estar temerosos de expresar sus opiniones y participar en el debate, porque hoy saben que hay un proceso democrático y hay libertad de expresión efectiva, no como antes que se expresaba la opinión y en la noche lo llegaban a sacar a la gente. Entonces creemos que con este debate más amplio la gente va a ir internalizando la necesidad de todos estos cambios y va a haber una aplicación más efectiva o una implementación más efectiva y más sostenible de todos estos cambios. Mi esperanza es que este documental y otros que existen sobre El Salvador van a inducir un proceso de reflexión y debate entre la gente, lo cual va a llevar a que la gente sea un poco más selectiva acerca de qué medios ellos escogen para informarse. El papel de la media está estrechamente relacionado con los niveles de educación de la población. Cuando la población está más educada, que es lo que se está tratando de obtener con estos programas educativos, la gente tiene sus propias experiencias acerca de la información que obtienen de los diferentes medios. Por ejemplo, el sector estudiantil, el sector de trabajadores, al tener un nivel de educación más alto, ellos pueden ser más selectivos en el tipo de información que ellos internalizan. Entonces, una vez ellos internalizan una visión más objetiva y más crítica, podrán interactuar mejor con otros sectores para poder impulsar todos estos cambios que benefician a la población en general.